Siempre que hablamos de noticias, de cosas relevantes a través de la historia, no podemos dejar de hablar de uno de los periódicos más importantes de la época del porfirismo en México. Estamos hablando del periódico satírico El Hijo del Aguizote. Fue uno de los medios, pues se puede decir, más crítico del régimen porfirista en México. Su primer número va a salir el día 23 de agosto de 1885 y fue fundado por el periodista y caricaturista urbano eh, Daniel Cabrera. Este periódico, fíjense que se va a caracterizar por su oposición al régimen de Porfirio Díaz a través de la difusión por medio de caricaturas. El nombre del periódico se inspiró en otro diario, El Aguizote, dirigido por Vicente Rivas Palacio, que ya lo habíamos comentado cuando comentamos lo de Vicente Rivas Palacio, y que funcionó como un mecanismo propagatorio tras la primera reelección de Porfirio Díaz. En 1902, los hermanos Flores Magos arrendaron la publicación y se encargaron de su edición. El periódico siguió pues retomando las tradiciones de la caricatura y escritos de protesta del periódico El Aguizote de 1903. La policía porfirista pues allanó el lugar de la revista donde estaba el local, El Hijo del Aguizote, a causa de una caricatura alusiva al dictador que había pues parecido en esa publicación. Con el tiempo, El Hijo del Aguizote se va a convertir en uno de los medios que encabezaría las luchas por la libertad de expresión y la democracia de México. Todas estas situaciones en las que nosotros vimos cómo se fue yendo, pues desarrollando cuando se hace la fundación del periódico El Hijo del Aguizote de Daniel Cabrera. Uno de estos medios fue El Hijo del Aguizote, periódico satírico fundado por el periodista caricaturística poblano Daniel Cabrera y retomado más adelante por los hermanos Flores Magón, cuyo primer número va a aparecer, como mencionamos, el día 23 de agosto de 1885, y qué objetivo tenía los periódicos de Regeneración y El Hijo del Aguizote, que en esa época se mencionaba. Este diario tenía, pues se puede decir que una línea editorial, tanto la promoción de este diario liberal contra Díaz, El Fígaro, seudónimo de Daniel Cabrera Rivera, y el bando liberal perteneciente pues al diario utilizaban el sentido del humor para pues ir ridiculizando a Porfirio Díaz y poniendo en riesgo pues su propia vida al mandar todo esto, esta información, porque los mensajes que transmitía pues el Hijo del Aguizote desde 1901, aparecieron diferentes caricaturas del Hijo del Aguizote que denunciaba pues esa estrecha relación de un proyecto de la Segunda Reserva con los intereses personales de Bernardo Díaz, el jefe militar más destacado en México, porfirista, considerado pues un sucesor ideal para el presidente Díaz. Los periódicos que en ese momento se estaban haciendo en el periodo del Porfiriato, otros periódicos en esa época pues críticos fueron pues La Regeneración, La Restauración, La Democracia Cristiana y El Imparcial, entre muchos otros, los cuales fueron pues reprimidos por el régimen. Ejemplo de ellos pues fueron los hermanos Flores Magón, editor, editorialistas del periódico Regeneración, quien fueron pues juzgado y encarcelado. Como hemos ido mencionando, ya aquí tenemos en la plataforma de Chantal León pues la trayectoria de los hermanos Flores Magón, y que si gustan ustedes darle una checadita, ahí podemos pues ampliar más este tema, en el que pues los temas abordados por el Hijo del Aguizote
pues las constantes violaciones a la Constitución, las reelecciones indefinidas, la pobreza del pueblo y también cuestiones en relación a la religión fueron algunos de los temas que desafiaron por este semanario, que su origen estuvo a cargo de Daniel Cabrera y Manuel Pérez, y que a pesar de esos ataques y de esas persecuciones a sus colaboradores, pues siempre siguió adelante. Los mensajes que se quieren transmitir a través de las caricaturas de Porfirio Díaz perseguían pues propagar las ideas de que solo mediante una dictadura entendida como un régimen que ha concluido todos los derechos de la constitucionales y ha sembrado el miedo a la población, que ha podido Díaz mantenerse a través del poder que obtuvo, y que los personajes de las caricaturas del periódico durante toda esa época se caracterizó por la oposición a ese régimen de Porfirio Díaz a través de la difusión de caricaturas. El aguizote es la nutria o el perro de agua, animal que tiene lugar en la mitología mexicana. Eso es un aguizote. La palabra proviene del náhuatl aguizotl, de atl, que significa agua, y huizot, que significa espina. Toda la ideología que tenía el periódico La Regeneración, que había fundado el día 7 de agosto de 1900, su ideología política, magonismo, eh, eh, pues todo en español, y propiedad de los hermanos Ricardo Flores Magón. Toda esta situación en la que después vamos a ir hablando más específicamente del periódico, eh, vamos a ir ampliando. El, en aquella época, ¿cuánto costaba el periódico del porfirismo? Así como el Imparcial logró pues consolidarse como una institución, una industria muy poderosa, adulando a don Porfirio Díaz y cubriendo sus páginas con anuncios para pues reducir el precio del ejemplar casi a 2 centavos, mientras que la prensa de oposición estaba pues muy lejos de poder competir con ese precio, pues el hijo del aguizote costaba 12 centavos. Entonces, toda esta situación que tenía el Imparcial era pues logrado porque estaba subsidiado por el gobierno de esos días, que era don Porfirio Díaz, perdón. Cuando se fundó este periódico de La Regeneración, que es donde adulaban, uno de ellos fue el periódico Regeneración, fundado por los hermanos Jesús Enrique Ricardo Flores Magón, el cual vio la luz el día 7 de agosto de 1900. Desde su inicio, el propósito de sus publicaciones fue denunciar el abuso y exceso del gobierno encabezado por Porfirio Díaz, así como menospreciar todo lo que estaba los derechos pues del ser humano. Toda esta situación, Daniel Cabrera, periodista y caricaturista, opositor pues de todo ese régimen porfirista, e innumerables veces estuvo preso como preso político, fundó El Hijo del Aguizote, y dirigido por el Aguizote Jacobino, obra de Consulta, en la que pues vamos viendo las primeras caricaturas que se mencionan. Vemos algunos ejemplos representativos de la caricatura política mexicana. La primera caricatura política registrada en los anales de la historia fue en la que aparece en 1826 en el periódico Iris. La diatriba plástica consistió en una litografía de Pablo Linati contra la tiranía, y que va a ir marcando todo eso. El periódico que van a ir surgiendo en esa época, como habíamos dicho, el Imparcial el día 17 de septiembre de 1897, La Regeneración el 7 de agosto de 1900, El Hijo del Aguizotl
el día 30 de julio de 1899 y el Aguizote el 22 de mayo de 1874. Va a ir marcando, pues va a ir en determinada forma todas las situaciones negativas que se estaban viendo en este porfiriato y que va a tener una repercusión. El aguizote, que es el principal antecedente del hijo del aguizote, fue el Aguizote, periódico, ya habíamos dicho, fundado por José María Villasana, quien fue un sátiro del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Años después, Cabrera y Pérez decidieron hacer un nuevo periódico de sátira, pues pública, en la que vamos viendo cómo se va desarrollando. Pues esto ha sido todo por hoy y lo dejamos hasta ese momento, pues dando pie a posteriormente, cuando ya se va a ir desarrollando toda esta difusión a través de los hermanos Magón, que va a ir haciendo como una antesala de la Revolución Mexicana.